Cada día, hermanos, nosotros tenemos que pasar por distintas situaciones. En este diario vivir en el cual estamos, no es que todos los días sean color de rosa, ¿no? Que todo esté marchando muy bien. En realidad, nosotros podemos ser tentados y lo somos tentados. Podemos pasar por pruebas, circunstancias que podrían hacer que nosotros tambaleemos en nuestro caminar con el Señor. Los cristianos tenemos tres fuentes de ataque que no descansan, que no paran, que están constantemente en este mundo, que nos quieren atraer y alejar del Señor. Ya nuestro Señor nos había afirmado, ¿no? Nos había dicho que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo, como nos dijo en Juan 16:33. También tenemos a nuestra carne, donde día a día luchamos contra ella, y por ello, hermanos, dependemos del Señor en nuestra búsqueda de hacer morir las obras de la carne. Y por último, hermanos, también está el diablo, incitando al mundo y a la carne en nuestra contra. Y este diablo anda como león rugiente, nos dice en 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, buscando a quien devorar. Buscando a quien están dando flojo, buscando a alguien que no están dando firme. Y ante estos constantes ataques, nuestra vida, la iglesia, puede caer en una inestabilidad. Y por eso, hermanos, es que hay una gran preocupación en las Escrituras, que tenemos que estar firmes en nuestro diario caminar. Hoy vamos a volver a meditar en nuestra epístola de Filipenses, el capítulo 4, si vamos a Filipenses, el capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. Y vamos a ver en esta mañana que nos va a decir el Señor: estén firmes en el Señor. Ese es el título de nuestro sermón. Estén firmes en el Señor. Filipenses, capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos Filipenses capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos ahora. Padre, nos acercamos, Señor, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, para pedirte, Señor, que en esta mañana nos hables por medio de tu palabra, que nos ayude, Señor, a entender que debemos de estar firmes en ti, Señor, que debemos de caminar en tu verdad, y que debemos de seguir continuando en la unidad. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, y no solamente a poder comprenderla, sino luego también poder aplicarla, Señor, a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Señor, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sentémonos, hermanos, y vamos a ver en primer lugar en esta mañana que nos va a decir: estén firmes en el Señor. El versículo 1, como que acabamos de leer, nos dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Para poder enlazar con lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo anterior, utilizará la frase así que, y nos diría de esta manera: así que, porque somos ciudadanos celestiales aguardando la venida del Señor. Si vemos el versículo 20 de este capítulo 3, ahí sin irte de este capítulo de Filipenses 3:20, nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él
mismo. Por eso Pablo dice, así que, hermanos, porque ahora tenemos una patria celestial, porque somos ciudadanos celestiales, aguardando la venida del Señor y que estamos esperando de que Cristo venga, entonces le añade una frase paternal, una frase familiar, le dice, hermanos míos, compañeros de milicia, compañeros de esta carrera en la fe que tenemos en el Señor y que esperamos la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino allá en los cielos, y que se va a manifestar cuando vuelva nuestro Salvador Jesucristo. Todos los cristianos esperamos la venida del Señor. Por eso nos esforzamos todos los días para que el Señor nos encuentre de una manera adecuada cuando Él vuelva. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos que seguir perseverando. Pablo, como su padre espiritual de la iglesia de Filipos, desde el momento en que ellos escucharon en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando llegó a la provincia de Macedonia, allá, cuando llegó a Filipos hace 10 años atrás, y cuando no había una sinagoga y que tuvo que irse al río, donde Lidia escuchó el Evangelio y vino, porque era una mujer piadosa, llegó a su casa y junto con toda su casa escucharon el Evangelio y vinieron al Señor. También se arrepintió el carcelero junto con toda su familia. También Pablo echó de un espíritu inmundo de una joven y por ahí también se cree que ella también vino al Evangelio. Y producto de ello muchísimos más vinieron al Señor. Han pasado 10 años y el apóstol Pablo no se encuentra libre, como hemos visto. Pablo ahora, en estos momentos, cuando está escribiendo esta carta, se encuentra en la cárcel. Él está preso, pero a pesar de que está preso, Pablo sigue amando a la iglesia y con todo este amor que él tiene a sus hermanos, que es bien profundo, va a usar dos formas para llamarlos en un lenguaje de amor. Y miremos en este versículo 1. Primero les dice, amados y añorados, o amados y deseados. Pablo no solo los ama, sino también que los añora, los desea, los extraña mucho. Él quisiera verlos, quisiera estar todavía con ellos. Él ya lo había dicho en el capítulo 1, el versículo 8 de esta misma epístola de Filipenses. Si volteas la página ahí sin irte, nos va a decir el capítulo 1, el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro, o cuánto los deseo, o cuánto los extraño a todos con el entrañable amor de Cristo. Pablo quisiera poder estar con sus amados hermanos, quisiera poder compartir con ellos en la palabra, quisiera poder alabar junto a sus hermanos, quisiera poder orar juntos, reír juntos. Él quería estar con sus hermanos y por ello les dice que los extraña, quiere compartir con ellos. Él ama a la iglesia, una iglesia que ha estado con él durante 10 años, que lo ha apoyado económicamente, que lo ha apoyado orando, que lo ha apoyado enviando a Epafrodito para que pueda suplir todas las necesidades del apóstol Pablo. Y Pablo ama a esta iglesia. Esta es una carta en la cual no hay muchas exhortaciones, sino que es una carta de amor, una carta que llama al gozo, una carta de unidad. Y hermanos, y esto es algo que debe de llamarnos la atención de cómo Pablo ama y añora a sus hermanos. ¿Y por qué debe de llamarnos la atención? Y es poder ver, hermanos, también cuánto también nosotros anhelamos estar con nuestros hermanos. Y tendríamos que preguntarnos, ¿queremos estar juntos con nuestros hermanos? ¿Queremos orar juntos, alabar juntos, predicar juntos, servir juntos a nuestros hermanos? Al igual que la iglesia de Filipos, que era una familia para Pablo, nosotros también somos una familia en Cristo. Y por ello nosotros también debemos de evidenciar ese amor entre los unos y los otros siempre. Y nuevamente tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto queremos estar juntos? ¿Cuánto anhelamos estar con nuestros hermanos? ¿Sentimos gozo cuando estamos con nuestros hermanos o sentimos pesar?
O tal vez por ahí, ya me tocó ver este hermano. Ya vino este hermano que es tan pesado, molestoso. Cada vez que veo a este hermano, mi espíritu se impacienta y pierdo el gozo, por ahí algunos podrían tal vez decir. En realidad, todos los creyentes debemos de sentir el mismo deseo que Pablo tenía, de que amaba y añoraba estar con sus hermanos. Todos los creyentes deberían de querer estar con sus hermanos y de poder querer estar reunidos para poder alabar juntos, para poder querer escuchar juntos la predicación, para querer compartir juntos, porque somos llamados a ser un cuerpo, a ser una familia. Y además, hermanos, Pablo va a añadir algo más. No solamente nos dice que son amados y añoreados o deseados. Pablo también dice que la iglesia es su gozo y corona. Nuevamente Pablo utiliza términos cariñosos que no vamos a encontrar, hermanos, en otra carta dirigida a otras iglesias. Y estas son, que son su gozo y corona mía. La idea de mantenerse firmes, hermanos, es una idea que se va a repetir en las cartas de Pablo y que va a venir con un lenguaje que va a tener o nos va a traer un lenguaje mismo. Tenemos que ver, hermanos, que Pablo anhela, él desea, él quiere, dice que son su corona, que son algo que él desea, que son parte de su vida. Y por eso el apóstol Pablo, cuando nos llama y cuando nos muestra, nos va a decir que son su gozo y corona mía. Vayamos por un momento, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos del 19 al 20. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, de los versículos 19 al 20. Nos dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo va a afirmar que la iglesia es su gozo y corona. Esta corona, hermanos, tenemos que distinguir algo. Esta corona que Pablo se refiere era un premio que recibía alguien, un atleta que terminaba de correr o terminar una competición. No era la misma corona que se le entregaba a un rey con diademas, sino más bien era una corona que terminaban teniendo todos los atletas, que era con laureles, que se colocaba en la cabeza en una forma ahí de plantas para poder dar al ganador. Cuando Pablo dice, hermanos, a los filipenses que son su corona, está diciendo, hermanos, que la fe de los hermanos, que la fe de todos los creyentes de la iglesia de Filipos, que el testimonio de los hermanos, la firmeza de los hermanos, el avance de los hermanos son la marca y el símbolo de sus logros en Filipo. Es decir, toda la iglesia son su premio por un trabajo bien hecho, son el sello de su ministerio. En otras palabras, cuando las personas ven a la iglesia de Filipos y ven cómo ellos están avanzando, progresando, caminando, entonces Pablo va a decir que ellos son su corona. Hermanos, la iglesia, así como la de Filipos, fue para Pablo. Así también es la corona o el premio del trabajo que realiza cada pastor en cada parte del mundo y ver cómo la obra del Señor está avanzando. Esa es la corona, hermanos. El gozo en el Señor, que vale la pena seguir dándolo todo para el Señor y por su iglesia. Después de haber expresado, hermanos, en una forma paternal, pastoral, de familia, el apóstol les va a dar un mandato que es la clave para todo lo que les va a decir de aquí en adelante. Es la base, en base a la vocación, a las bendiciones, a las promesas, a la herencia que nos espera en Cristo. Pablo le va a afirmar algo en el versículo 1 de este capítulo 4 y les va a decir: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía,
estén así firmes en el Señor, amados. Eso es lo que Pablo les va a decir. Este es el mandato que Pablo les va a dar a la iglesia. No es un mandato de un solo momento en el cual la iglesia se tiene que mantener firme. Es un mandato constante. Es un mandato que tiene y conlleva la idea de que debemos de estar constantemente esforzándonos en estar firmes en el Señor. Y por eso Pablo le dice, amados hermanos, Cristo debe ser nuestra vida. Amados hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes. Y esta palabra firmes, hermanos, conlleva un lenguaje militar. Es como si Pablo nos dijera, en base a las promesas de la segunda venida y de la glorificación de nuestros cuerpos que hemos leído en este capítulo 3, del versículo 20 y 21 de Filipenses, les dice, manténganse firmes. Como Cristo viene, como somos de allá, no de acá de esta tierra, sino de allá de los cielos, entonces, hermanos, manténganse firmes. Y este mismo mandato lo vamos a ver en 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. Nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. En 1 Corintios 15, hermanos, es el pasaje de la resurrección, donde nos va a hablar de que Jesucristo resucitó y de que todos nosotros también vamos a resucitar en su momento y que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor. Y eso significa mantenerse firmes en el gozo del Señor, firmes sirviendo en su obra. Ya de esta manera, Pablo ya nos había hablado en el capítulo 1, el versículo 27 de Filipenses. Nosotros en su momento ya hemos visto lo que Pablo nos ha dicho, que debemos de mantenernos firmes, pero volvamos a leer. Filipenses capítulo 1, el versículo 27, nos dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo le había dicho a la iglesia, hermanos, ya sea si estoy presente o esté lejos, ustedes deben de seguir manteniéndose firmes en unidad. Ustedes deben de luchar juntos en unidad. Ustedes deben de perseverar por la fe del Evangelio juntos en un mismo espíritu. Debemos de estar firmes, hermanos, en la unidad. Debemos de seguir perseverando en la gracia del Señor. Debemos de estar firmes porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Si alguno de nosotros piensa que nuestra ciudadanía es aquí en la tierra, entonces aún es posible que no hayamos comprendido el Evangelio o que tal vez no nos hemos enterado de que nuestra ciudadanía está allá en los cielos por lo que Cristo ya hizo en la cruz y porque Él ya nos ha dado esa entrada directa y ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Y a causa de que somos ciudadanos del cielo, hermanos, no debemos de vivir al igual que lo hacen los ciudadanos del mundo. No debemos de vivir de esa manera. Hemos visto semanas anteriores que hemos venido diciendo que el Señor nos llama a andar como sabios y no como necios. Y que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque andamos y vivimos en un mundo que es malo. En un mundo que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo y que cada día va de mal en peor. Nosotros, hermanos, debemos de vivir como ciudadanos del cielo. No debemos de vivir como enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dirá en el capítulo 3 de Filipenses, los versículos 18 y 19. Sino todo lo contrario, hermanos, debemos de vivir como ciudadanos del cielo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. En otras palabras, debemos de vivir como es digno del Evangelio. Debemos de vivir en humildad,
como también hubo humildad en Cristo Jesús. Y no solamente debemos de vivir como ciudadanos del cielo, también nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de trabajar en nuestra salvación. Debemos de perseverar en nuestra salvación. No es que la vayamos a perder, pero el llamado es que vivamos como si hubiera la posibilidad de perderla, y que por eso debemos de mantenernos puros, trabajar, perseverar en la oración, la meditación, amarnos los unos con los otros, seguir diciendo no al pecado, vivir en santidad, andando en unidad. Y por eso, hermanos, debemos de vivir como hijos de Dios. Debemos de vivir como irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, hermanos, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, como Pablo ya nos dijo en el capítulo 2, el versículo 15 y 16. Nosotros debemos de ser esa sal y luz en este mundo. No debemos de conformarnos de cómo el mundo vive o como otros cristianos están viviendo, sino debemos de vivir como Cristo. Y por eso, amados hermanos, Cristo debe ser nuestra vida. En otras palabras, como diría el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas 2:20, si nos vamos un momento sin ir de Filipenses, vayámonos a Gálatas capítulo 2, el versículo 20, para poder leer juntos y poder recitar juntos lo que el apóstol Pablo también él mismo hablaba. Gálatas 2:20. Pablo dirá, y también lo que nosotros debemos de decir, y que es el llamado en medio de estar firmes: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que ahora quien vive, Cristo en mí. Y por eso ahora yo no puedo vivir como todo el mundo vive, sino que ahora yo tengo que vivir como Cristo vive en mí. Y por eso, hermanos, podemos estar firmes en el Señor. Podemos caminar firmes en el Señor, porque ahora nosotros le pertenecemos a Él, porque su Espíritu Santo habita en nosotros y porque no estamos solos, hermanos. Y tal vez tú digas, pero es difícil poder vivir la vida cristiana. Realmente no puedo vivir la vida porque es algo complicado. Me dices acá que tengo que obedecer, que tengo hoy tantos mandatos, y como hemos visto semanas atrás, hermanos, los mandatos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Cuando entendemos que todos los mandatos de Dios para nosotros son mandatos de amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere lo peor, Él quiere lo mejor para nosotros. Y si decimos que no podemos vivir la vida cristiana, déjame decirte algo, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo. Y Filipenses capítulo 2, el versículo 13 nos dice que nosotros dependemos del Señor, porque Dios es quien produce en nuestra vida tanto el querer como el poder hacerlo. En otras palabras, Dios mismo produce en nuestra vida, hermanos, el querer como el hacer y poder vivir. El tema está en que si tú y yo lo vamos a poner en práctica. Ese es el detalle. Dios no va a agarrar y te va a jalar de la oreja y te va a decir, tienes que hacerlo, como tal vez antiguamente algunos de nuestros padres nos hacía cuando teníamos que hacer las cosas, ¿no? A veces nos agarraban y nos decían, mira cómo está acá, ¿acaso no entiendes? O cuando nos mandaban a buscar algunas cosas y no lo encontrábamos y nos llevaban allí, mira, acá está, ¿no entiendes? Aquí está la cosa. No, Dios no nos va a llevar. Lo que Dios va a hacer, Él va a producir el querer como el hacer, pero también va a depender si nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Si nosotros queremos recibir las bendiciones, entonces vamos a tener que hacerlo. Y si no queremos, simplemente no lo vamos a hacer. Y vamos a seguir andando como el mundo sigue andando. Hermanos, Dios no nos ha abandonado al azar de nuestra vida. Es por eso que en Filipenses capítulo 1, el versículo 6, cuando vimos,
es que el que comenzó la buena obra, Dios empezó su buena obra en nuestra vida, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto se nos ha concedido, hermanos, a nosotros por causa de Cristo, que no solamente creamos en Él, sino que incluso vamos a padecer por causa de Cristo, como lo vimos en el versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses. Hermanos, nuestra ciudadanía está ya en los cielos, como hemos leído en el capítulo 3, el versículo 20. Y por eso, hermanos, porque nuestra ciudadanía está ya en los cielos, porque esperamos la segunda venida de Cristo, es que nosotros podemos estar firmes, no en nuestras fuerzas, no en lo que nos dice el mundo, no en las noticias, no en los precios del mercado, no en nuestra salud, no en nuestra inteligencia, no en nuestros bienes, sino que podemos estar firmes en el Señor. ¿Y por qué en el Señor? Porque Dios no cambia. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Una sola palabra suya basta. Dios sigue permaneciendo fiel aunque tú y yo podamos ser infieles. Dios no se cansa de nosotros. Él sigue trabajando con nosotros. Él sigue haciendo de nosotros lo que Él ha determinado que va a hacer de nosotros. Y si no nos gusta y no queremos hacerlo, no te preocupes. Dios seguirá hasta que llegará un momento cuando Él vuelva y que tal vez nosotros nos presentemos avergonzados si no hacemos las cosas que debemos de hacer. Y por ello, hermanos, debemos de ser conscientes que también en medio de estar firmes en el Señor, Pablo nos llama, la palabra del Señor, como vimos también en este epístola de Filipenses, nos llama a vivir en unidad. Ese es el llamado también para nosotros. Y tenemos que entender que sin unidad no se puede avanzar. Sin unidad no hay gozo. Algo que puede destruir el gozo y el servicio en el Señor es no tener armonía entre los miembros del cuerpo. Y esto no solamente es para la iglesia. Si en un hogar no hay unidad, entonces tampoco va a avanzar ese hogar. Si en un hogar no todos piensan igual, entonces no va a haber progreso. Entonces por ahí puede faltar el gozo, porque tal vez uno quiere hacer esto, pero el otro dice que no. Y al no haber unidad, entonces también no hay armonía. Hermanos, es el mandato para nosotros que debemos de estar en unidad. Podrán venir pruebas, podrán venir circunstancias, podrán venir tantas cosas, pero podemos estar firmes, hermanos, si permanecemos juntos. Por eso fue lo que nos dijo en el versículo 27 que hemos leído de Filipenses capítulo 1. Hermanos, perseveren juntos en la fe, luchando juntos. ¿Y por qué juntos, hermanos? Porque cuando empezamos a atravesar problemas, podemos interceder entre los unos con los otros. Si alguien está pasando algún problema económico, y si tenemos las posibilidades económicas, podemos apoyarnos los unos con los otros. Somos una familia, somos un cuerpo, y el llamado es a estar en unidad. El mandato para nosotros es: estén firmes en el Señor y no caminen como el mundo camina, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que estar firme en el Señor es caminar en unidad. Había un problema dentro de la iglesia. Había dos hermanas muy conocidas en la iglesia que se llamaban Evodia y Síntique. Estas hermanas tenían diferencias, y estas diferencias estaban afectando a la iglesia, y por ello Pablo se va a dirigir con sus nombres a estas dos mujeres. Eso es algo curioso, hermano, porque el apóstol Pablo normalmente en sus cartas, cuando hay un problema, no menciona el nombre, pero al ser estas dos mujeres prominentes dentro de la iglesia, las va a mencionar. Filipenses capítulo 4, el versículo 2 nos dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Notemos, hermanos, que estas mujeres, cuando Pablo habla, tal vez estaban en conflictos, había desacuerdos, y hay algo curioso, hermanos,
El nombre de Evodia significa buen viaje o éxito. El nombre de Síntique significa afortunada o con suerte. Y por lo visto, hermanos, estas hermanas no estaban dando el uso apropiado de sus nombres, porque al parecer no había ni éxito ni fortuna en el conflicto que estas hermanas estaban teniendo dentro de la iglesia. No sabemos cuál fue el conflicto en que ellas empezaron. No sabemos si fue que hubo un aniversario y entre las dos no quedaron de acuerdo. Una dijo una cosa, la otra dijo otra cosa. Lo cierto es que hubo un desacuerdo y ellas dos estaban peleando. Había un conflicto. Y este conflicto, hermanos, parece que ha tenido tanta importancia dentro de la iglesia y que no había forma de poder resolverlo entre ellas, que llegó hasta los oídos del apóstol Pablo. Y por eso Pablo, al enterarse de ello y al enviar a Epafrodito junto con la carta a los filipenses, Pablo les dice en este versículo 2. No les manda, hermanos. Pablo no les dice, Evodia, Síntique, ustedes tienen que arreglar su problema. Noten cómo inicia el párrafo a ellas. Les dice en un tono paternal, en un tono familiar, en un tono de compañero, de un hermano. Les dice, ruego, les pido, les imploro a ustedes dos hermanas que vivan en armonía. Les pido, hermanas, que ustedes puedan resolver ese conflicto. Y Pablo les ruega o les pide porque ellas no tenían el mismo sentir. No había humildad, no había el sentimiento de Cristo que Pablo ya había hablado en el capítulo 2 del versículo 5 al 11. A la vez estas hermanas que pensaban ser referentes dentro de la iglesia eran un mal ejemplo para el resto de la iglesia, y no solamente para la iglesia, porque parece que estaba trascendiendo también a la comunidad. Estas hermanas, Evodia y Síntique, que eran prominentes y destacadas miembros de la iglesia de Filipos, que por alguna razón lideraban o encabezaban dos facciones diferentes y opuestas dentro de la iglesia, lo cual, hermanos, ante estas fricciones podían originar una fisura y una falta de unidad. Ellas, hermanos, necesitaban anteponer sus intereses personales por intereses de los demás. Ellas tenían que aprender que a veces es importante poder ceder para que el otro pueda ganar, con el fin de que pueda haber armonía. Ellas no estaban tomando o no habían visto el ejemplo de Epafrodito, Timoteo, Pablo y sobre todo nuestro Señor Jesús, y de esta manera estas mujeres no cesaban en sus discrepancias. Pablo ya había exhortado en el capítulo 1, el versículo 27, que teníamos que caminar unánimes, firmes en un mismo espíritu, en pos del Evangelio. Pablo ya había hablado en el capítulo 2, donde nos había instado a andar en unidad, teniendo el mismo sentir, sintiendo lo mismo. Y en el capítulo 3, de los versículos 14 y 15, donde nos dijo que tuviéramos el mismo modo de pensar que él tuvo, esto es, a proseguir hacia adelante para ganar más y más de Cristo. Pablo les exhortó varias veces lo mismo, porque él es conocedor de la falta de unidad, hermanos. La falta de unidad destruye el testimonio de la iglesia. La falta de unidad termina destruyendo una iglesia. Hermanos, Satanás es muy astuto. Satanás, cuando golpea a la iglesia, lo puede golpear de varias maneras. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, uno puede ver que Satanás primero intentó persiguiendo a los hermanos. Empezó a perseguirlos, hubo pruebas, dificultades, pero no pudo con la iglesia. Lo segundo que hubo es que trató de introducir el pecado dentro de la iglesia, y ahí aparece Ananías y Zafira, pero no pudo tampoco con el pecado. Y entonces dijo, ¿qué hago ahora? Les voy a traer división dentro de la iglesia. Si bien el Señor en su gracia, en su momento, junto con los griegos y los judíos, donde las viudas de los griegos eran desatendidas, hubo una armonía y pudieron caminar en unidad, pero ese mismo patrón se repite constantemente. Cuando ya no puede
cuando no puede con las persecuciones, aflicciones, tribulaciones que pueden ocurrirnos externamente, y cuando no puede, cuando el pecado entra a la iglesia, pero rápidamente es controlado, entonces va a tratar de mostrar que no hay unidad. Y la unidad, hermanos, termina destruyendo. La unidad termina llevando a dos bandos. Y como el mismo Señor Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y en cualquier momento puede caer. Vayámonos a Colosenses, por favor, hermanos. Ahí nomás detrás de Colosenses, el capítulo 3, los versículos 12 y 14, donde Pablo también nos va a llamar a que tenemos que andar en unidad. Dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. En otras traducciones dice que es el vínculo perfecto, pero el pasaje nos lleva en realidad que es el vínculo de la unidad. Eso es lo que debemos de mantener. Pero estas hermanas estaban trayendo una división, había pleito entre ellas. Aunque sabemos bien poco de estas hermanas, tanto de Bolia y de Sintique, al igual que desconocemos la naturaleza del por qué había este desacuerdo o este pleito, y no sabemos, hermanos, también quién era este compañero fiel, pero lo que sí sabemos es que Pablo, desde la distancia, estaba sufriendo por tal situación y le suplica que arreglen de inmediato esta situación, apelando a ambas a que puedan entrar en armonía. Las disputas personales e individuales son siempre preocupación y labor de la iglesia, hermanos. Es una preocupación de la comunidad. No podemos nosotros quedar estáticos cuando vemos que hay dos personas dentro de la iglesia que tienen algo que no están en acuerdo. Si por ahí ese desacuerdo, que es normal que podamos tenerlo entre ambos, tal vez a ti te gusta el color rojo y a mí me gusta el color azul, pero eso no tiene que llevarnos a terminar peleando. Pero si eso se transforma en un pleito, entonces toda la iglesia tiene que reaccionar para que puedan llegar a mutuos acuerdos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, hermanos, puede terminar dañando a toda la iglesia. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que ir rápidamente para poder resolver. Porque, ¿qué ejemplo tenemos nosotros de quien busca solucionar los problemas? Es el mismo Señor Jesús. Dios tuvo que venir y tomar forma de hombre para poder resolver un problema. Porque había una enemistad, y esta enemistad era entre Dios y el hombre. No había forma de reconciliar. Y Dios mismo tuvo que venir tomando la iniciativa para poder reconciliarnos con Él, para ahora poder ser parte de Él. Al habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesucristo, ahora estamos en paz con Dios. Quien lo hizo nuestro Señor Jesucristo por medio del ministerio de la reconciliación, y que ha reconciliado al mundo con Dios. Al ver una diferencia, hermanos, profundo entre estas hermanas, que eran un ejemplo que podría dividir a la iglesia y traer finalmente una lamentable decisión, Pablo, preocupado, les dice que ellas tienen que vivir en armonía en el Señor. No pueden resolver sus problemas así nomás. Todas las discusiones, hermanos, tenemos que depender y tenemos que hacerlo en el Señor. Pablo primero nos dijo que debemos de estar firmes ¿en quién? ¿En nosotros mismos? No, en el Señor. Y ahora les dice a estas dos mujeres que tienen que estar en armonía. ¿En sus fuerzas? No. ¿En quién? En el Señor. ¿Y por qué en el Señor? Porque, hermanos, cuando empezamos a mirar a Cristo, entonces todo lo demás
empieza a ocupar el lugar que corresponde. Es como en el matrimonio. Cuando un hombre, y se les manda que tiene que amar a su esposa en primer lugar para que lo pueda hacer de manera sacrificial, de manera voluntaria, de manera que la guarde en pureza, que se esfuerce, que la ame, que la cuide, que la proteja como vaso más frágil. Para que pueda hacerlo eso el hombre, primero tiene que amar al Señor y por ende pueda hacerlo con su esposa. Para que la esposa pueda respetar a su esposo, que no es tan fácil también para ella, porque muchas veces el esposo no ayuda en ello. Primero tiene que ver al Señor y como ama al Señor va a poder hacerlo. Y por eso, hermanas, todo lo podemos hacer en el Señor. Porque si tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, tenemos que tener bien en claro que vamos a fracasar. Porque cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, o empezamos a mirar a nuestro hermano, le vamos a descubrir tantas faltas que vamos a decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Pero cuando empezamos a mirar al Señor y nos empezamos a dar cuenta que el Señor en su gracia nos ha llamado, nos ha perdonado y que a pesar de lo que somos, nos aguanta, sigue formando la imagen de su Hijo en nuestra vida, entonces también nosotros vamos a poder tener misericordia de nuestros hermanos y vamos a poder estar juntos. Pablo va a continuar para poder decirnos que andar en el Señor es caminar en unidad, y va a hablarnos en el versículo 3 de Filipenses capítulo 4, donde nos dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, para poder lograr la reconciliación entre estas dos hermanas, Pablo va a recurrir a una tercera persona. Y es como en todo pleito, a veces necesitamos a una tercera persona para que pueda conciliar. Hoy está de moda, cuando un matrimonio se está terminando de romper cosas que no es lo bíblico, ¿a quién buscamos? A un conciliador. Cuando hay algún problema por ahí, ¿a quién se busca? Un conciliador. Y los conciliadores por ahí le tienes que pagar para poder resolver el problema, pero dentro de la iglesia no tienes que pagar nada. Dentro de la iglesia puede haber un hermano piadoso, un hermano maduro, y puede resolver, estar en medio, que no tira para un lado ni para el otro, y de esa manera poder resolver el problema. Y eso es lo que acude Pablo. Por eso le dice y lo llama fiel compañero. No sabemos quién es este fiel compañero. No sabemos si fue un obispo, un diácono, si era pastor de la iglesia, pero como hermano maduro, este hermano podía apoyar a estas hermanas. Porque este hermano conocía a Evodia y a Síntique, porque habían trabajado también junto con ellas. Y también no solamente este hermano, hermanos, sino también está Clemente. Y algo curioso es que Pablo nos va a decir que tanto Evodia como Síntique han sido compañeras de lucha del apóstol Pablo. Eran hermanas amadas, eran hermanas queridas, eran hermanas que es posible desde el momento cuando vino el Evangelio y cuando le llegó y se convirtió Lidia, que luego vinieron ellas, que estuvieron desde un inicio, que donde combatieron juntas, donde lucharon juntas, estuvieron codo a codo en pos del mensaje del Evangelio. Ellas oraban juntas, compartían juntas, eran compañeras, visitaban a los hermanos, trabajaban para la obra, estaban ahí evangelizando, trabajando, pero Satanás, que es muy astuto, hubo un momento en que trajo algo, un bichito de la desunión, un bichito del desacuerdo, que estaba trayendo una desunión entre ellas y que eso no beneficiaba al Evangelio. Ellas eran colaboradoras del Evangelio. Y Pablo por eso las llama, que ellas deben de anteponer su pleito, su desacuerdo a la unidad que debe de caracterizar a los hijos de Dios. Y lo más importante, hermanos, la unidad es la estabilidad espiritual de la congregación. Porque cuando hay una iglesia unida, es una iglesia que puede avanzar. Cuando hay una iglesia unida, es una iglesia que puede salir y seguir predicando el Evangelio. Cuando hay una iglesia unida,
es que todos van a orar en un mismo propósito. Cuando hay una iglesia unida, todos piensan igual, todos comparten igual, todos trabajan no para uno mismo, sino para la obra del Señor, y esa iglesia puede crecer. Pero Pablo no solamente nombra a Evodia y Síntique, no solamente también a este compañero fiel, sino también a Clemente, que no sabemos quién es Clemente. Lo más probable es que Clemente es un nombre común en aquel entonces, pero no solamente nombra a Clemente, sino también dice, y los otros hermanos. Aunque Pablo no menciona a todos los hermanos que están con él, a todos los otros colaboradores que han ido al Evangelio, pero va a ser algo en el cual va a haber reconocimiento para ellos y que ellos se deben de sentir contentos. Porque a veces, hermanos, nosotros, cuando no nos mencionan y no nos dicen, el hermano tal, ¿qué puede ocurrir en nosotros? Ah, bueno, el pastor no se ha acordado de mí, no me ha mencionado. Claro, solamente ha mencionado a Clemente, el compañero fiel, incluso ha mencionado el problema que hay con Evodia y Síntique, pero a mí no me ha mencionado. Ay, ese Pablo, ya creo que, no sé, me voy a molestar con Pablo porque no me ha mencionado en su carta. Él debió haberme mencionado porque yo merezco reconocimiento. Pero el mejor reconocimiento y la mejor mención que Pablo hace de estos hermanos es que en ese mismo versículo 3, hermanos, finalizando, va a decirnos algo muy importante y en el cual también nosotros debemos de sentir gozo. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 3, la última parte. Y los demás colaboradores míos, que dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y tal vez tú me digas, un momento, ¿pero qué es el libro de la vida? El libro de la vida, hermanos, es el libro donde están inscritos todos los cristianos. Es el libro en el cual, cuando estemos algún día en el juicio, y cuando el Señor revise ese libro, y si tu nombre no está ahí, no vamos a poder ingresar al cielo, sino que más bien vamos a ser arrojados al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y tal vez tú me digas, ¿pero dónde dice eso? Vayámonos por un momento a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Desde el versículo 11 vamos a leer todos juntos. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Nos dice, vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al fuego. Por eso, hermanos, el hecho de que Pablo afirme y diga que todos los hermanos en Cristo están inscritos en el libro de la vida es un sinónimo de gozo para todos los creyentes. Porque, hermano, nuestro nombre está acá, inscrito en el libro de la vida, por lo que Cristo hizo en la cruz, porque en su momento nosotros nos hemos arrepentido de nuestras transgresiones y hemos creído en Cristo. Y desde ese momento, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, cuando hizo morada en nuestro corazón, cuando hemos nacido de nuevo y que ahora tenemos nuevos afectos, el Señor ha inscrito nuestro nombre en este libro. Y por eso nosotros es que vamos a ser salvos allá en el juicio. Cuando haya ese juicio, hermanos, cuando los libros sean abiertos, cuando salga ese libro donde todas las cosas que hemos hecho, ese pensamiento malo, esa mirada mala,
ese algo que hemos sustraído y tal vez no hemos devuelto, o esa boca que por ahí hemos hablado, proferir una palabra inapropiada, ese corazón que fue egoísta, que no quiso dar, entre otras cosas, hermanos, y que tal vez el mundo o las personas no saben y pensemos que nadie lo sabe. Ten en cuenta que cada obra que nosotros hacemos está inscrito en un libro y que en su momento seremos juzgados, no tanto, hermanos, por nuestras obras que hemos hecho, sino más bien si hemos creído en Cristo o no hemos creído en Cristo. Si hemos creído en Cristo, entonces Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y si no hemos creído en Cristo, entonces vamos a ser juzgados porque no hemos creído en Cristo y por todas las transgresiones y pecados que nosotros hemos cometido. A los creyentes, hermanos, a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos un ministerio en el cual podemos reconciliarnos como hermanos. Podemos empezar con nuestra familia de la fe y podemos extendernos a nuestra familia sanguínea, donde podemos traer reconciliación porque somos hijos de Dios. Podemos tomar la iniciativa para poder pedir perdón, para poder perdonar, para poder arreglar las cosas, donde debemos de dejar de lado nuestro corazón egoísta, orgulloso, que a veces no queremos perdonar. Y empezamos a decir, no, el que tiene que venir a pedirme perdón. Y si no viene, ¿seguiremos andando de esa manera? ¿Seguiremos estando como Evodia y Síntique, que tenían un desacuerdo y que por ello estaban trayendo división? Tenemos que vivir en armonía, tenemos que traer reconciliación, tenemos que lidiar con cada conflicto y tenemos, hermanos, nosotros que estar en paz con todos. Porque si no estamos en paz con todos, si tenemos un pleito con alguien, miremos lo que nos dice nuestro Señor en Mateo capítulo 5, el versículo 23 y 24, ya para ir terminando. Nos dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En otras palabras, si no perdonamos, entraremos en una cárcel, hermanos, donde habrá resentimiento, donde habrá rencor, donde estaremos a la defensiva, donde estaremos recordando las cosas que nos han hecho y estaremos diciendo esta famosa frase: tú siempre haces esto. ¿Te acuerdas la vez cuando me hiciste esto? Y traeremos a memoria aquellas cosas pasadas porque no hemos perdonado y porque no hemos terminado de arreglar las cosas, hermanos. Por eso nosotros tenemos que resolver los conflictos. Y ahora podemos hacerlo en el Señor. Podemos andar firme en el Señor, y andar firme en el Señor es también caminar en unidad. Y esa unidad se ve reflejada aquí en la iglesia, hermanos, y también allá en nuestros hogares y donde nosotros nos movemos. Hermanos, si nosotros como cristianos no buscamos resolver nuestros conflictos y no nos reconciliamos y perdonamos como el Señor nos manda, entonces la unidad del cuerpo, hermanos, pronto será destruida. Y entonces, ¿cómo pretendemos tener gozo en el Evangelio si no resolvemos nuestros conflictos en el Señor? ¿Cómo esperamos experimentar el perdón de Dios si no perdonamos a quien nos ofende? ¿Cómo esperamos regocijarnos en el Evangelio si no nos regocijamos en la reconciliación que Cristo ha realizado en nosotros y nuestros hermanos? Hermanos, tenemos que practicar la reconciliación y practicar la unidad. Pero a la vez también, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo sabes tú que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero?
La palabra nos dice que es que tenemos que asegurarnos que si somos salvos o no somos salvos. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y la palabra nos dice que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en lo que Él hizo como nuestro representante, viviendo una vida perfecta, una vida que nosotros debimos haber vivido, pero Él lo vivió por nosotros y que nos ofrece la salvación gratuitamente. Y como hemos leído en Apocalipsis, todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, les espera un tormento que será el lloro y el crujir de dientes. Y si tú quieres ser, y tú tal vez no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú tal vez no te has arrepentido de tus pecados y no has tomado en serio tu salvación, hermano, déjame decirte que hoy es la oportunidad que el Señor te da de arrepentirte de tus pecados y creerle al Señor Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador y pedirle que Él venga a tu vida y que pueda hacerte nacer de nuevo para que creas en Él y pueda Él inscribir su nombre, tu nombre, en el libro de la vida. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos dice que tú y yo debemos de andar firmes en el Señor. El Señor nos llama a caminar en unidad. El Señor nos llama a pararnos firmes en medio de lo que todo este mundo pelea contra nosotros. La palabra del Señor nos enseña que debemos de ser conscientes de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No se trata del terreno que tenemos y del DNI que dice que somos peruanos, porque nuestro verdadero documento nacional de identidad dice que somos hijos de Dios y que por ende nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y si nuestra ciudadanía está allá en los cielos, hermanos, entonces debemos de comportarnos como ciudadanos del cielo, pero como dignos representantes, como luminares en medio de esta generación perversa y caminar como hijos de Dios. Y a la vez, hermanos, estar firmes en el Señor nos llama a caminar en unidad. Vamos a tener desacuerdos, esa es una realidad. Y gracias a Dios por ello, porque no somos iguales. El punto es que vamos a hacer con esos desacuerdos. ¿Los tomaremos personales o cederemos y en el Señor llegaremos a buenos acuerdos para poder seguir manteniendo la unidad que el Señor nos ha llamado a caminar como dignos representantes del Señor? Vamos a ponernos de pie. Si por un momento volteas y ves a tu hermano o a tu hermana, voltea por un momento, por favor. Algunos nos diríamos, uy, a ese hermano lo conozco hace 20 años. Otros, yo lo conozco desde que fundamos la iglesia. Y puedes empezar a recordar desde que hubo aquí un comedor y que luego se fue construyendo. Algunos podríamos decir, no, tal vez lo conozco hace un mes, un año, 2 años, unos cuantos meses. El punto es, hermanos, ya sea 30 años o un mes, cuánto anhelamos y nos amamos los unos con los otros. Cuánto realmente anhelamos estar juntos y poder vivir en armonía y poder seguir corriendo en la carrera de la fe que el Señor nos ha llamado a correr. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra es tan clara, Señor, que nos dices que somos ciudadanos de allá de un reino celestial que es contigo, Señor, que nos llamas a que el Señor Jesús volverá otra vez y esta vez a llevarse a su iglesia para estar con Él por toda la eternidad. Y que por eso, Señor, nos llama a estar firmes en nuestro caminar. Que nos llama, Señor, a evidenciar de que somos hijos tuyos.
que nos llama, Señor, a andar en una unidad, luchando juntos, Señor, perseverando en medio de las persecuciones, tribulaciones, angustia, en medio, Señor, de los conflictos, en medio de la enfermedad, en medio de tantos problemas, Señor, que podemos tener en este mundo, pero que tú estás con nosotros y que somos de ti, Señor, y que tú nunca nos dejarás y que nunca nos abandonarás, porque tú sigues siendo fiel. Señor, ayúdanos, tú que produces tanto ese querer como el hacer según tu buena voluntad, a permanecer juntos en tu palabra, a meditar en tu palabra, a orar, Señor, por entre los unos y los otros, y también, Señor, para que sigas haciendo de nosotros lo que nos has llamado a hacer. No te canses, Señor, de hacer la buena obra que has empezado en nuestra vida. Sigue formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sigue ayudándonos, Señor, a poder caminar en humildad, donde podamos dejar de lado el egoísmo, la vanagloria, de pensar tanto en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar juntos, a querer estar juntos, a poder decir como Pablo, Señor, a cuanto nuestros hermanos, amados y añoreados, deseados, queriendo estar los unos con los otros para poder compartir juntos la oración, la palabra, el poder reír juntos, el poder cargar nuestras cargas entre los unos con los otros. Señor, ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, a también poder disfrutar de ese gozo que solamente tú puedes darnos, Señor, pero que a la vez también nos ayudes a toda la iglesia a poder mantenernos firmes y poder ser esa corona, Señor, que algún día podamos decir, esta es mi iglesia, esta iglesia se mantuvo firme en la gracia del Señor, esta iglesia perseveró, esta iglesia amó al Señor con toda su mente, sus fuerzas y su corazón. Y ayúdanos, Señor, también a caminar en unidad. Ayúdanos, Señor, si hay problemas entre nosotros y si llega a haber problemas como hubo con Evodia y Sintique, Señor, que tu palabra pueda resonar en que podamos caminar en esa unidad, en armonía, en ti, Señor, donde vamos a anteponer nuestros deseos, nuestro pensar, para poder colocar el de mi hermano. Señor, gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ha sido una muestra de tu gracia que podamos, Señor, tener la seguridad de que nuestro nombre está inscrito y que en su momento, Señor, estaremos contigo por toda la eternidad y que no nos lanzará, Señor, ese fuego tormentoso como nos dice Apocalipsis. Pero, Señor, si en esta mañana algunos de los que estamos aquí no somos conscientes o no tenemos la seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y tal vez, Señor, no se han arrepentido de sus pecados, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, y que pueda reconocerte como su Señor y Salvador, y que tú puedas obrar en ese obrar divino, Señor, en ese obrar sobrenatural, de que pueda nacer de nuevo, donde pueda tener nuevos afectos, donde ahora quiera amarte, Señor, donde quiera leer tu palabra, donde quiera orar, y donde ahora quiere amarse y relacionarse, Señor, entre los unos y los otros. Señor, gracias por la obra tan maravillosa que haces en nuestra vida. Pero a la vez también, Señor, te pedimos que nos ayudes a amarnos también entre los unos y los otros. Como nos dijiste, Señor, semanas atrás, que amar es obedecer tu palabra y amarte a ti, Señor, es amarnos los unos con los otros. Señor, que no solamente sea un dicho de boca, sino que realmente hay un profundo sentir en nuestro corazón de poder querer amarnos, de querer buscarnos, de querer añorarnos, de querer orar juntos, de querer perseverar juntos. Y que algún día, Señor, en tu gracia, nos permitas el poder llegar a la meta y recibir de parte tuya, Señor, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para gloria y honra tuya, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, en tu palabra, en todo lugar donde nosotros vayamos. Te lo pedimos y confiamos en Cristo Jesús, Señor. Amén.
y amén.